Bueno, ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía y hoy es una mesa de periodistas y tengo el gusto de que estén con nosotros Nancy Flores, reportera de Contralínea. Nancy. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Nancy. Daniela Pastrana, editora de Pie de Página. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en esta oportunidad con La Octava. Y pues hay muchos temas con que desean iniciar, lo del presupuesto de egresos, lo de Bolivia, con lo que ustedes deseen. Bueno, pues el tema ha sido todo lo de las revueltas, que no es Bolivia y es el asilo, pero también pues toda la región está como muy convulsa, ¿no? Toda América Latina, y esta insistencia de este gobierno de alertar sobre las posibilidades de ataques. Y hoy otra vez en la conferencia de la mañana de Andrés Manuel se volvió a tomar el tema de todo lo que hubo ayer en redes sociales sobre el tema de si era racista o no racista, ¿no? Y de cómo se está viendo desde su perspectiva, que a veces es un poco limitada, ¿no? Pero que finalmente yo sí creo que deberíamos tener como, incluso desde los medios y en las redes, cierta prudencia y mesura, porque digamos como que hay demasiado ruido en el ambiente, hay demasiados incendios, como para que aparte le estemos echando más gasolina, ¿no? Yo creo que es un tema central. No sé, yo le pregunté hoy en la mañana que si pensaba o que si todavía iba a no reconocer el gobierno mexicano a la presidenta autoproclamada de Bolivia. Y dijo, contestó algo muy ambiguo, porque dijo que era como un proceso y que lo estaba viendo Relaciones Exteriores, pero no dijo sí o no reconoce a este nuevo gobierno autoproclamado, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que debería pues, por lo menos tener una posición mucho más clara, ¿no? Nancy. Pues me parece que no lo van a reconocer en el sentido de que están asumiendo que es un golpe de Estado, ¿no? Abiertamente México ha calificado como golpe de Estado lo que está ocurriendo en Bolivia. Y bueno, después viene el asilo a Evo Morales y toda esta, digamos, esta coyuntura compleja, complicada. Y me parece que en algún momento México va a salir a decir con todas sus letras que no va a reconocer a este gobierno. Digo, hubo presidentes y gobiernos que se apresuraron a reconocer a Janine Áñez, ¿no? Como la presidenta, cuando ni siquiera había habido en el Congreso legitimidad para que ella se proclamara como tal. Es el caso de Donald Trump en Estados Unidos y también de Inglaterra, pero finalmente México ha permanecido ahí como muy, digamos, como muy clara la postura en decir que es un golpe de Estado, y en que a mí me parece que en los próximos días abiertamente van a decir que no lo reconocen. ¿Cómo vas a decir primero que hay un golpe de Estado y después reconocer pues a este gobierno, ¿no? Y menos aún en la coyuntura que se está dando con unas represiones brutales contra la población que se está manifestando en forma pacífica, que no tiene nada que ver, digamos, en una manifestación violenta. Se habla de al menos 18 personas que han fallecido, pero la cifra podría ser mucho mayor. O sea, estos números no los estamos conociendo como tales. Muchísimos heridos, la propia policía y la autoridad militar empleando cosas que internacionalmente están prohibidas, ¿no? Como el uso excesivo de gas para disipar, armas de fuego, etcétera. La propia CIDH de la OEA ya salió a condenar este uso intensivo de estas armas. Entonces me parece que ante este clima de violencia que se está viviendo ahí, muy difícilmente van a pues reconocerlo. O sea, México está obligado como a no reconocerlo prácticamente. Daniela Pastrana, uno de los datos en lo inmediato más llamativos son las reacciones de cierto segmento de la opinión pública, de la gente que opina que está mal que México gaste dinero en proteger a Evo Morales. Ya han salido los videos donde se ven los 12 miembros
de la Secretaría de la Defensa Nacional, que antes eran del Estado Mayor Presidencial, cuidando a Evo, y dicen, si no protegen a la gente, si el propio López Obrador no tiene esa vigilancia, ¿por qué a Evo? Y se está despilfarrando el dinero. ¿Qué opinas de eso, Daniela Pastrana? Bueno, yo creo que es justo cuando digo que hay que tener un poco de mesura y hay que tener mucha claridad, sobre todo mucha información, porque todo el día estamos bombardeados de información, de datos, a veces que si noticias falsas, que si no noticias falsas, y alimentando este enojo por todo, o sea, prácticamente por todo. Entonces, si se hace, nos enoja, si no se hace, nos enoja. Pero justamente lo que estamos viendo es que en este clima tan exacerbado no estamos teniendo tiempo ni siquiera de pensar ni de analizar bien. Se ha hablado de ese despilfarro, pero por otra parte también nos molesta que se haya puesto en venta el avión presidencial, que use el presidente aviones comerciales. Entonces dices, a ver, ¿te molesta una cosa, no te molesta la otra? Creo que México está jugando un papel muy delicado porque si bien es cierto que digamos que no podría o no debería reconocer a un gobierno porque hay un golpe, y claramente es un golpe si hay intervención militar y hay unas represiones muy fuertes, bueno, al mismo tiempo México no dice nada de otros gobiernos donde hay represiones muy fuertes. El caso de Chile es dramático, ¿no? Hay 50 personas que han perdido la vista por estar en manifestaciones. La pregunta surgió a propósito de un reclamo de un periodista que está ahora exiliado de Nicaragua, está exiliado en Costa Rica, que decía, México no se ha solidarizado con el pueblo de Nicaragua frente a esta crisis que estamos viviendo desde abril. Entonces, México ha estado jugando un papel delicado entre su política de no intervención de la que habla aquí el gobierno y por otra parte la de refugio, ¿no? Y en este juego claramente ha tomado o está tomando cierto liderazgo lo que hace México en el ajedrez mundial. Entonces, en una política tan delicada, pues yo creo que como también pasó cuando ha pasado con las crisis con la relación con Estados Unidos, pues nosotros tendríamos que tener muchísimo más clara la información y muchísimo más lectura política para antes de estar condenando una cosa u otra, antes de estar reclamando que se haga o que no se haga. Si me preguntan a mí, Daniela Pastrana, mi perspectiva, bueno, yo creo que la política de asilo de México tiene que mantenerse, porque ha sido de mucho tiempo, que se tiene que además cuidar que no le pase nada, porque claro que se tiene que cuidar que no le pase nada, porque justamente está aquí en una calidad de refugio, y creo que, o sea, no sé o no tendría sentido hablar de un despilfarro, de un cuidado, que justamente en este escenario de liderazgo, no sé, no quiero decir liderazgo, pero sí de una posición estratégica en lo que está ocurriendo en la región, pues tendríamos que tener un poquito más como de visión de lo que implica, de lo que significa, antes de ponernos a reclamar que haya un cuidado excesivo sobre el personaje. Nancy, ¿crees que hay despilfarro con tanta protección a Evo Morales? ¿Demasiado protagonismo que se le ha dado? ¿Entrega de huésped distinguido, llaves de la ciudad, protección militar? ¿O es correcto para un personaje que está en el centro de la discusión, yo diría, y de la atención mundial? Claro, no, despilfarro yo pienso casi como Daniela, que o sea, es excesivo hablar de despilfarro cuando en el pasado realmente hemos vivido en el despilfarro total de los recursos públicos en este país, ¿no? Despilfarro era que le siguiéramos pagando las pensiones a los expresidentes, que lo único que hicieron fue robar o permitir que se robara, pero en todo caso robar, porque está la presunción de que desde la presidencia se permitía todo el saqueo que hubo durante muchos años en este país. Entonces, hablar de despilfarro porque le pones dos elementos que necesariamente lo tienen que cuidar porque hay una amenaza de que lo maten, me parece que es hasta desproporcionado, excesivo y que no viene al caso. Entiendo por qué lo hacen, porque es la derecha sobre todo, aunque suene como
suena el presidente todos los días diciendo que es este grupo de ultraderechosos, pero es que es la realidad, o sea, es este grupo de personas que siempre están en el entendido de confrontarse ante todo, ¿no? Y que sí, desde una postura muy racista y muy clasista, vinieron a decir que Evo no tendría por qué llegar a este país, ¿no? Porque, y así como lo ha dicho Evo en varias entrevistas que le han hecho colegas, pues hay este delito de ser indígena, ¿no? Pareciera que así es. Y bien decía Daniela, recordaba que hoy el presidente se volvió a referir al tema, porque sí hay un racismo brutal en esta sociedad, aunque no se quiera reconocer, ¿no? Hay un ambiente que polariza mucho a la sociedad y muchos que no están, digamos que muy enterados, muy informados, pueden creer que hay un despilfarro, pero a mí me parece que no. O sea, lo mínimo que tienes que hacer, ya que le diste el asilo, es garantizarle su vida. Y si su vida está en riesgo, pues lo que se requiera, ¿no? Y si es distinto a cómo protegen al presidente, pues habría que ver, porque tampoco es que tengamos muy claro cómo se protege al presidente por la misma estrategia que se tiene de seguridad nacional, ¿no? De tener esto en total hermetismo, ¿no? Fue obvio en el caso de Evo, porque, bueno, las figuras son los que cuidaban a Peña Nieto, etcétera, ¿no? Pero en términos generales no me parece excesivo de ninguna manera. Daniela Pastrana, racismo, discriminación de una parte de la sociedad mexicana es lo que se está volcando en estas críticas a Evo. Sí, por supuesto. Y además, bueno, sí, México no vamos a negarlo, tiene una sociedad que no ha superado el problema de racismo, sobre todo hacia las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas, porque aquí conviven muchas otras culturas, ¿no? Están los judíos, están los chinos, están las comunidades afro, pero claramente el tema siempre ha sido un racismo hacia el ser indígena, que a veces tampoco nos gusta como reconocernos parte, ¿no? de esa historia que tienen los pueblos originarios aquí. Y bueno, no tiene que sorprendernos, tiene que llamarnos un poco a la reflexión. Evo Morales tiene cosas que se le deben cuestionar, como Andrés Manuel López Obrador tiene cosas que se le deben cuestionar, pero por supuesto que las expresiones que se han visto de rechazo hacia él tienen que ver con un componente racista, clasista también, y bueno, pues somos la sociedad que tenemos. ¿Qué cosas particularmente le criticarías a Evo? La política extractivista, ¿no? La política de, bueno, pues, hay un machismo ahí que ha sido cuestionado también por grupos feministas muy fuertemente, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que, bueno, Evo tiene unas cosas muy buenas que son innegables, que tienen que ver con la disminución de la brecha social, a costo de una política extractivista que es la misma que se le puede criticar aquí a Andrés Manuel López Obrador, con los proyectos del Tren Maya, con los gasoductos, con una serie de cosas que también hay que verlas con matices, porque a veces quisiéramos algunos que bueno, que el mundo cambiara radicalmente de pronto cuando entra un gobierno que se dice de izquierda y que este sistema que está basado en la extracción de recursos naturales, pues cambiara en el país en el que tú quieres vivir como más en comunión con la naturaleza, con el planeta. Pero lo cierto es que pues hoy por hoy no hay ningún país socialista en el mundo, ¿no? Ni hay un país que no pueda ser capitalista, ni no pueda entrar en ese juego. Dentro de ese juego hay ciertas formas o ciertas como posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero el tema extractivo, es decir, la minería, las presas, las hidroeléctricas, todos estos grandes proyectos, pues son lo que puede permitirte tener dinero para poder abatir esas brechas de desigualdad. Entonces es un tema complejo, ¿no? Es un tema que requiere muchas discusiones y muchas reflexiones. Obviamente no hay un pueblo que haya sufrido encarcelamientos o asesinatos por la defensa de su territorio que vaya a aceptar fácilmente un megaproyecto. No hay uno que yo creo que lo pueda tener, pero también es cierto que el nivel de consumo que tenemos en las ciudades requiere forzosamente, ¿no?,
afectar a una comunidad. Entonces, lo que vimos o lo que se vio en Bolivia en estos años es una reducción, en estos años, muchos años de gobierno de Evo, es una reducción de la brecha social, de los niveles de desigualdad, a costa de un modelo extractivo que a muchos de los que defendemos temas de medio ambiente, pues sí nos parece excesivo. Y luego, por otro lado, pues está el tema de la modificación de leyes, ¿no? Para mantenerte en el gobierno, que tiene que ver también con un problema que es también regional, que es, pues no hay sucesores para Lula, no hay sucesores para Cristina Kirchner, o sea, no hay para Correa, no hay siguiente generación de líderes. México. No, pues, No hay para México, que esa es una de las preguntas que se puede deducir de lo que está diciendo Daniela Pastrana. Y Nancy Flores, tocamos el tema de los proyectos extractivistas y estamos en presencia de que ya se está anunciando, me parece que de una manera muy confusa todavía, esta consulta sobre el Tren Maya. ¿Qué has detectado ahí? ¿Hay claridad? ¿Será una consulta en los términos a los que obligan los tratados internacionales? ¿Será una consulta, en fin, qué opinas de este tema, Nancy? Pues pareciera que sí quieren hacerla en los términos en los que marca la OIT, pero a mí lo que me preocupa, bueno, primero no solamente se plantea la consulta a pueblos originarios, sino la consulta ciudadana, es decir, va a ir por dos vías, a todos los mestizos y a los pueblos, ¿no? Indican que va a haber información previa, asambleas, hay un calendario muy específico para reunirse con los pueblos indígenas, sobre todo, que se va a hablar en su lengua y además en español. Sin embargo, a mí más bien lo que me preocupa es que es el propio gobierno el que va a calificar esa consulta. Y pienso que va a ser muy difícil que no aprueben el Tren Maya en esos términos, porque si tú eres juez y parte y a ti lo que te interesa es llevar a cabo este proyecto y además invitas al resto, que no solamente a los pueblos indígenas, sino al resto de la sociedad, es muy probable que gane el sí, como gana en sus asambleas a mano alzada, ¿no? Y eso es lo que deberían de estar cuidando. O sea, si realmente va a ser un ejercicio democrático de esto que se conoce como democracia participativa, donde tú eliges si quieres o no un megaproyecto en tu comunidad, se te informa de los daños, pero también de los beneficios. Tú evalúas, ok, hay tales daños en el medio ambiente, hay tales daños en mi comunidad, en mi cultura, entonces, pero contra eso vamos a tener estos otros beneficios, lo acepto conscientemente de lo que va a pasar, nadie te está engañando, pero que sea una autoridad externa la que te diga que votaste por ese sí, ¿no? Y en este caso, a mí me parece que eso es lo criticable, ¿no? Que es el propio gobierno de Andrés Manuel el que va a decir se votó en tal sentido y no en este otro, y aunque sea vinculatoria y todo esto que ha dicho el gobierno federal, el tema es si realmente van a respetar lo que diga la gente, ¿no? Daniela Pastrana, ha habido previamente muchos señalamientos, sobre todo de los grupos indígenas o de pueblos originarios relacionados con el neozapatismo, de abierta oposición, y han dicho que se van a organizar para protestar vigorosamente contra todo esto. ¿Se mantendrá esa oposición o ha ido diluyéndose? No, yo creo que se va a mantener toda la que tiene que ver la oposición con la CNI, que es digamos que el Congreso Nacional Indígena. El Congreso, además la forma de organización indígena que está mucho más politizada, que no es mayoría, por supuesto, de los pueblos originarios. Hay en este país 14 millones de indígenas, y si nos vamos a los que dieron las firmas por Marichuy, que eran 250,000, bueno, claramente no es mayoría, pero sí es lo que está más concientizado, más politizado, más organizado. Pues no, o sea, hay muchos pueblos que, por supuesto, que si tú les dices, te vamos a poner un Walmart y vas a ser empleado o de una transnacional, van a decir, por supuesto, yo quiero, porque no tienen nada, ¿no?
¿no? Hay otros que no, porque están viendo muchas más cosas que tienen que ver todas las implicaciones a futuro y eso. Entonces, creo que parte de este diálogo que está teniendo, de estos recorridos que está teniendo López Obrador con los pueblos, es justo para eso, como para ir a hablar, ir a explicarles lo que es su proyecto, que no necesariamente tiene que ser lo que los pueblos tendrían que saber. O sea, creo que aquí la parte que falta, aparte de que es el propio gobierno el que va a calificar esas consultas, es que pues una consulta libre e informada en los términos en los que se pensó, en los estándares, implica mucho tiempo para muchas comunidades. O sea, implica primero que tengan como todos los elementos y esta forma, estos tiempos que requiere un pueblo indígena en algunos casos para discutirlo, en las formas en las que las discuten, y eso no da un mes ni 3 semanas, por supuesto. Hay procesos que son de mucho tiempo y que requieren que tengan muchísima información que no tienen. O sea, ellos, si tú les dices, ¿vas a tener trabajo? Por supuesto que van a decir, claro. ¿Vas a tener algo que comer? Por supuesto que en la montaña de Guerrero va a haber quienes digan sí, sí quiero, o en la Sierra Tarahumara o en algunos de estos lugares que son los más pobres del país, por supuesto que va a haber muchos indígenas que digan sí quiero, sin tener total claridad de las implicaciones medioambientales y sobre todo culturales, no ahorita, sino a 10 o 15 años, ¿no? De lo que implica, por ejemplo, el impacto en el caso del Tren Maya, del impacto, pues de cuando cada vez que el presidente dice va a venir mucho turismo, pues yo creo que hay muchas comunidades que están muy concientizadas en torno a la CNI, que dicen, no, por favor, porque el impacto que requiere eso de que venga mucho turismo, pues ya vieron lo que les pasó en Cancún a los pueblos mayas, ¿no? Entonces, a veces asusta esas expresiones, ¿no? Porque sí es mucho trabajo, pero también es mucha afectación a la cultura del pueblo que está ahí. Entonces, yo creo que esos pueblos, o sea, esa oposición va a ser fuerte, no va a ser sencilla, y bueno, pues no sé, vamos a ver el resultado de las consultas, vamos a estarlo siguiendo, la verdad. Creo que es un tema muy complicado. Nancy, sobre ese tema, ¿quieres decir pues algo o que pasamos? tal vez ni siquiera sea determinante, ¿no? Precisamente por la incidencia que tiene el propio CNI, el Congreso Nacional Indígena, en realidad en los pueblos indígenas y en general en la sociedad, ¿no? Y me parece que sí va a faltar información respecto de los impactos reales que tienen las megaobras, porque se decía, en el caso de la fauna y la flora se van a hacer pasos especiales para que se permita, pero finalmente una obra de estos tamaños siempre acaba matando mucha biodiversidad, ¿no? Acaba afectando la cultura, acaba de alguna manera mermando las formas de organización de los propios pueblos originarios, y eso tiene un impacto muy particular y muy fuerte en estos, ¿no? Entonces me parece que no va a fluir esa información con el detalle y va a ser más bien como los espejitos, ¿no? De la colonia. O sea, aquí están los espejitos, el trabajo, la generación de riqueza, etcétera, pero ¿a costa de qué? Es lo que va a faltar. Les propongo que hagamos una pequeña pausa para fines publicitarios y al regreso hablemos del proyecto de presupuesto de egresos, de las protestas de los campesinos alrededor, los moches o no moches, lo que ha dicho el presidente López Obrador, luego de que regresemos de esta pausa comercial. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Tigre Toño Molina. ¿Y qué crees? No. A mí me contrataron solamente para presentar, no para bailar ni nada de que tuvo, no. Bienvenidos a la lista de popularidad de los Estados Unidos aquí en el Play 8 y tengo que hablar en inglés para que todos entiendan Estados Unidos, así que tercer lugar, aquí las tenemos. Damas y caballeros, bienvenidos a esta sección que se llama Lo que no sabías de... ¿Será verdad o será mentira que el talentosísimo Marco Antonio Solís, allá en su infancia, bueno, pues cambiaba llantas en una vulcanizadora y también era repartidor en una farmacia? El Vaticano lanza un rosario inteligente que se conecta con el móvil al hacer la señal de la cruz. ¿Qué tal, amigos?
Sosa y su ritmo colombiano. Y hoy toca chiste, chiste. Te espero semana a semana en Play 8 por la octava a través del 8.1. Siempre hemos escuchado que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Que ante una emergencia no corro, no grito y no empujo. Que la basura se separa. Que antes de entrar, deja salir. Que todos y todas tenemos los mismos derechos. Y también debemos saber que la prueba del VIH es gratuita, segura y confidencial. Solicítala en tu unidad de salud. Gobierno de México. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego. Yo soy Alex Aguilar. Y yo soy Cristian Rodríguez. Y nosotros somos ¡Gorrones! Te invitamos a que seas nuestro cómplice y obviamente sorprendas a alguien de tu familia o a alguien de tus amigos. Oye, podemos ir con todos los artistas que tú te puedas imaginar, pero además deportistas, locutores, y podemos llegar con, obviamente, todos los mejores artistas. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Muchas felicidades. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí andamos. ¡Kevin Ortiz en los Gorrones! En el cachete esta vez. ¿Cómo está, Geraldine? ¿Sabes quiénes somos? Pequeño musical, aquí venimos a tu casa a saludarte. Aquí vienen los muchachos, viene Luis, viene Jorge, viene Lalo. ¿Sí los conoces? ¿Sí? Invítanos hasta la cocina de tu casa porque te vamos a meter allá a los artistas a que cocinen contigo, a que se la pasen bien contigo y obviamente a que sorprendan a alguien de tu familia, ¿verdad, Sí, Cristian? a compartir los alimentos, a disfrutar la sobremesa, a lo mejor te van a cantar hasta el oído. No, pero ya trae la salsa el chicharrón, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente, aquí. El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? Es la técnica, ¿no? Yo no lo levanto. Yo levanto, pero esta la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional. ¡Qué bárbara! Ay, se va a poner esto muy romántico, así que no se lo pierdan, obviamente, por la octava. Claro, ahí los esperamos. Alex Aguilar y Cristian Rodríguez. Somos Gorrones. Bien, muchas gracias por seguir en sintonía. Estamos aquí ya de regreso en la octava y estamos en esta mesa de periodistas con Nancy Flores y con Daniela Pastrana. Antes de irnos al corte habíamos comentado que íbamos a hablar acerca de este conflicto político, porque finalmente ya se hizo un conflicto entre ciertas organizaciones, líderes campesinos, el presidente de la República que dice nada de moches. ¿Cómo ven el tema? Quien quiera iniciar, por favor. Pues mira, yo creo que sí veníamos de una época donde estas organizaciones civiles recibían el presupuesto directo y lo utilizaban de la manera en que se les ocurría, es decir, con todos los excesos posibles. Y yo venía revisando los informes de Hacienda que entrega cada 3 meses al Congreso y veía que precisamente esta Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que es la del diputado que está ahorita generando prácticamente el conflicto o encabezándolo, es una de las beneficiarias permanentes. Cada trimestre le entregaban recursos, pero no era como recursos a la UNTA en general, sino a la UNTA Morelos, a la UNTA Chihuahua, a la UNTA Chiapas, lo que sea, y eran más de 500,000 cada apoyo y en cada periodo, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente está molestando a estas organizaciones que mantienen el bloqueo en San Lázaro.
y que ha detenido el presupuesto, incluso ya pues se rebasaron los tiempos por mucho, ¿no? Era el 15 de noviembre cuando debía de haberse aprobado por ley y ahora pues ya estamos en 18 y para mañana pues pareciera que no hay condiciones todavía para que estos pues bloqueos se levanten. El tema es que si hay, si bien tal vez muchos digan, no, pues ¿cuál cuarta transformación? No creemos nada, pero hay un cambio y eso es real. El hecho de que diga que los apoyos van a ir directamente a los campesinos o directamente a las familias a través de becas a los estudiantes o del apoyo a jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etcétera, sí rompe esquemas en los que se venían manejando mucho recurso público de manera muy discrecional, porque estas organizaciones no rendían cuentas a nadie. Cuando el presidente habla de las ONGs, no necesariamente se refiere a las de derechos humanos, que las de derechos humanos han, pues digamos, como que se han puesto el saco todo el tiempo y dicho que el presidente no entiende la labor. Pero en estos informes de Hacienda que da trimestralmente al Congreso, claramente se ve a qué organizaciones se refiere. Y era una millonada. En este caso de los apoyos que yo venía revisando, los daba Sedatu. O sea, Sedatu con Rosario Robles, con todo lo que ya sabemos de la discrecionalidad que se vivió en esa secretaría en ese momento, pero no solamente Sedatu, todas las secretarías podían dar este subsidio, se le llamaba subsidio a organizaciones de la sociedad civil, tal cosa, y era muchísimo dinero, o sea, por organización. Y ellos no, o sea, prácticamente no eran fiscalizados por nadie. Y son listas impresionantes, son 15, 20 hojas de anexo o 30 con letra chiquita, una tras otra, y algunas de ellas hasta 2 o 3 subsidios de distintas instituciones o dependencias. Entonces me parece que ha sido necesario que eso se quite, porque es un manejo discrecional que a la gente no le llega. Quienes hemos reporteado en el campo o que hacen trabajo de antropología o de sociología en el campo, saben cómo viven los campesinos. Y a los campesinos les va súper mal porque no les llegan los apoyos. Les pagan a precios ridículos, siempre a través de lo que se conoce como el coyotaje, es decir, estos intermediarios que les dicen, yo por sacarte tu producto te voy a dar 5 pesos por tonelada. O sea, una tonelada que te cuesta muchísimo más producir, acaban comprándotela en nada. Entonces me parece que esto de que se fijen precios justos, que se meta mano al mercado, porque el mercado no se regula solo, eso es falso. O sea, el mercado siempre lo ancho para mí, lo angosto para los demás. Eso es una realidad. La industria agroalimentaria es totalmente antiética, anti todo. O sea, el hecho de que los propios productos que nos venden contengan petróleo, esa es una investigación que publicó Contralínea, por cierto, que hasta las fórmulas para bebés, para lactantes, traen petróleo, o sea, contienen estos elementos para hacer el proceso y no nos avisan. O sea, no solamente se trata que traigan grasas malas o que traigan sodio o que traigan mucho azúcar, traen muchas cosas malas y además esquilman al más pobre, que es el campesino, ¿no? Y todo porque lo permite pues el mercado, lo permite el gobierno. Entonces me parece a mí que es oportuno y que es muy bueno que esto se esté acabando ya. Daniela Pastrana, editora de Pie de Página. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un tema difícil porque por una parte, efectivamente, en un país en el que la corrupción ha permeado en tantos lugares, en las organizaciones, en los sindicatos, en las asociaciones civiles, en las empresas, o sea, no es un tema solo del gobierno. La corrupción ha permeado en todas nuestras capas, en todas nuestras esferas. Es muy difícil no sé, me parece sí muy difícil que puedas tú estar en una ley o en una seleccionando, a ver, esta organización sí, esta organización no, o sea, digamos que la limpieza yo entiendo que se tiene que hacer de pronto pareja.
El problema con esto, que ya lo vimos desde el sexenio de Ernesto Zedillo, es que tú rompes el tejido social cuando individualizas, que era la política, si recordamos la Pronasol de Salinas de Gortari, que era la organización social y después vas a poner el segundo piso que nunca puso, que era el de la productividad, sino nada más era para construir carreteras. Y luego cuando entró Zedillo y vino Santiago Levy con esta idea focalizadora de vamos a dar el recurso directo, porque Pronasol solo es un programa de ladrillos y fierros, decían. Lo que se vio es que ese recurso directo rompe el tejido social de las comunidades y de la organización social, y yo que soy una convencida de que la organización es necesaria para que realmente haya una democracia participativa como la que se está planteando, que sea efectiva, necesita la organización social y vamos, si el sindicato es corrupto, que es lo que decíamos con el SMEO cuando decían, ay, es un sindicato corrupto, bueno, no lo aniquilas, se limpia, ¿no? Si la organización tiene un problema, pues no la rompes, la limpias, pero romper la organización social, romper los esquemas de organización ciudadana, a mí me parece que es un asunto realmente riesgoso en el sentido de que no impides que haya posibilidades de tener como grupo decisiones. Entonces, para mí es un tema muy difícil porque también entiendo la otra parte, ¿no? La parte de que, pues, cómo puedes estar seleccionando qué organización, si es la UNTA o si es el Barzón, y el Barzón, qué parte del Barzón, claro, Antorcha ni se diga, pero pues el Barzón de Chihuahua, entonces, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál de todos está? Es muy difícil que en un tema así puedas hacer como esa selección, más bien es imposible, pero sí creo que pues que es una política que tendría que ser repensada en un par de años presupuestalmente, y que este discurso que generaliza, que es lo que pasa con los periodistas, cuando tú generalizas y dices todas las organizaciones y el moche, entonces estás criminalizando a todas las organizaciones, y en esa caben los de derechos humanos y todas. Entonces, vamos, yo creo que es un tema que tendría que repensar el gobierno en términos de cómo lo va a plantear. Nancy, ¿no termina el gobierno federal convirtiéndose en el verdadero intermediario y el controlador, que sea el que entrega el dinero directamente? Pero lo que habíamos venido viendo con este tipo de organizaciones, y particularmente lo podemos ver con estas tres que están bloqueando el Congreso, que está Antorcha Campesina, priista, de Hueso Colorado, es precisamente que más allá de la organización de la que habla Daniela, que yo estoy de acuerdo que se tiene que respetar, más allá de esa organización más bien se refieren a otro tipo de organizaciones, que son las que venden el voto, que traen el acarreo, que no necesariamente son unas organizaciones que vean por el bien común, sino que muchas de ellas lo que hacen con el presupuesto es que los líderes se lo quedan, a la gente les dan lo poco que les alcanza a llegar, migajas, dice el presidente, y es muy real que les acaban dando migajas, ¿no? Y lo que acabas haciendo es teniendo más bien bases para los partidos políticos, ¿no? Lo vivimos con el PRI, luego lo vivimos con el PAN, etcétera. A mí en esta discusión que hubo ahora por todo lo de el tema de los moches y todo esto, me llamó la atención que el presidente López Obrador haya mencionado a Agustín Carstens y dijo en una mañanera, es un mago, él sacaba los presupuestos, 3 presupuestos seguidos, los sacó en tiempo y forma, nadie le objetó nada por los moches. Y entonces apuntó un tema de corrupción a Agustín Carstens e incluso dijo, en Hacienda había un grupo que se dedicaba a gestionar todo esto, y cada que salía el presupuesto a favor de tal o cual, un moche, ¿no? Y ahí habría que ver si el presidente se refería al grupo que estaba encabezado por Pedro Solís Cámara,
que es este cuñado de Agustín Carstens, que también gestionaba los perdones fiscales, esta figura discrecional que así lo mandata la ley, para que a personas a las que ya se les juzgó y se les va a condenar y los van a meter a la cárcel por deber impuestos, el secretario de Hacienda diga, no, a este quítale el proceso, archívalo, etcétera, no lo proceses por esto, no lo metas a la cárcel. Entonces, ese grupo encabezado por esta persona se dedicaba a gestionar esos perdones fiscales y muy probablemente también esta parte del presupuesto. Y eso es muy grave porque eso nos demuestra cómo se operaba todo el recurso anteriormente y por qué antes sí salían en tiempo y forma y por qué desde hace muchísimos años no veíamos que el presupuesto no saliera en los tiempos que marca la ley. Y eso también forma parte de lo que está cambiando, de los grupos que tienen esta resistencia, porque están perdiendo. Esa es una realidad, están perdiendo. Javier Sicilia anuncia una caminata y una nueva protesta, dice que tal vez sea en enero. ¿Hay lugar para protestas de este tipo o realmente la realidad del narcotráfico es tan aplastante que por más marchas, protestas y buenos deseos y besos o abrazos no se pueda resolver? ¿Qué opinas, Daniela? No, yo creo que la voz de Javier es importante, era importante, se nos olvidó mucho tiempo también él porque de pronto entró en esta especie de retiro. Creo que es alguien que puso en la agenda el tema de las víctimas en 2011 y que obviamente tiene una voz importante y que es bueno que no todo sea decirle todo que sí al proyecto de López Obrador. También es falible, se puede equivocar, aunque pueda haber cosas muy buenas en su proyecto, hay cosas que pues tenemos que estar vigilantes nosotros, Sicilia y un montón de gente, y pues el tema, o sea, si bien no tenemos una Guardia Nacional similar a la de los Carabineros de Chile, pues no deja de ser una formación militar, no deja de ser un tema que sigue presente, la violencia, y que tenemos que estar vigilantes todos, desde la sociedad civil, desde los grupos de víctimas, desde nosotros, no descalificando a priori, creo, pero sí activos, movilizados. Mientras haya una sociedad que se esté moviendo, es posible que el gobierno, si se equivoca, pueda rectificar, como ha pasado en un par de ocasiones ahora. En este año, pues, también hay que aceptar que este gobierno ha tenido esa capacidad de decir nos equivocamos, y a veces los periodistas o desde la prensa no estamos tan dispuestos a decir también nos equivocamos, sí, y estamos corrigiendo, claro. Pero creo que es positivo, siempre es positivo que estemos, o sea, que todas las voces que tengan una intención de que funcione algo en este país y que no nada más sean enviadas como para golpear a cualquier cosa que haga o no haga este gobierno, son necesarias. ¿Tu opinión, Nancy? Es muy difícil el tema de la violencia en este país porque venimos de 11 años de una guerra absurda que declaró Felipe Calderón y pues finalmente me parece que en un año es imposible que se cambien las cosas. Es una materia pendiente, el propio gobierno lo entiende así, que esto lo tiene ahí pendiente, y la cosa es que tienen que empezar a resolverlo y aplicar la ley, porque esto no es de abrazos sino balazos, esto es de una política que se requiere con fuerza y que se requiere también con apoyos a los más pobres y que se requiere de muchas otras cosas para empezar a digamos, desactivar esta maquinaria del narcotráfico y toda la violencia. Pues como siempre sucede, el tiempo se va como agua cuando se está en presencia de diálogos con inteligencia, con información como el que ustedes han tenido. Así es que les agradezco mucho, Daniela Pastrana. Muchas gracias. Gracias, Nancy Flores. Gracias, Julio. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Gracias y nos vemos hoy en la noche de 9 a 10 de 10 a 11 de la noche en el noticiero de La Octava, en La Octava Luna, y mañana a esta misma hora de 1 a 3. Gracias y hasta mañana.